Hola, ¿qué tal amigos de Proyecto Grado Cero? Bienvenidos a una emisión más. El día de hoy estamos con el doctor Luis Jáuregui, él es director del Instituto Mora, y estamos en el marco de este curso de las Constituciones de México. Específicamente el tema fue la Constitución de 1814, el panorama histórico de 1814. Y en este sentido trató el doctor algunos temas relacionados desde la historia que comienza con la invasión de Francia a la Nueva España, los problemas económicos y sociales que se presentan y cómo se desenvuelve el desarrollo de la independencia. Para hacer este programa nos encontramos Alan Daniel, Luis Jáuregui y Aaron Almanza. Bienvenido, doctor. Gracias, muchas gracias, Aaron. Bueno, como primera pregunta, para entrar ya de lleno al tema de lo que sería el panorama aquí de la independencia en México, pues me gustaría que nos explicara un poco más acerca de lo que nos habló, de lo que trató el día de hoy, específicamente lo que fue una pequeña cita que hizo sobre Allende, donde decía que el pueblo quizás no apoyaría el movimiento debido a que no están relacionados con la idea de libertad. No sé si podría extenderse un poco más en este aspecto. Bueno, yo creo que esto resulta de una cita de un libro recién publicado por el doctor Carlos Cerrejón, que es la biografía del padre Hidalgo, y en realidad lo que Allende quiere decir aquí, creo que es una correspondencia al padre Hidalgo, es: encontremos una manera de convencer al pueblo de que se una a nuestro movimiento. Me refiero al movimiento insurgente. La cita es de agosto de 1810. ¿Por qué convencer al pueblo? Porque el pueblo, según Allende, y creo que obviamente él conocía muy bien la situación, es un pueblo indígena, de castas, es un pueblo sin educación, es un pueblo que considera al rey, al monarca, como una especie de semidios. Entonces había que explotar el agravio de la invasión napoleónica a España y del secuestro del monarca para poder levantar al pueblo a favor de la causa insurgente. No es en estos momentos, creo yo, un movimiento independentista, aún no. Es un movimiento sí para recuperar a Fernando VII, ellos están a favor de Fernando VII, la eliminación del mal gobierno, eso no cabe la menor duda. La aspiración autonomista vendrá un poco después y la independentista ciertamente varios meses después. Entonces, la afirmación de Allende es en ese sentido de vamos generar, digamos, propaganda. Ya para este momento la palabra propaganda tiene que ver más con cuestiones políticas que religiosos, como ocurría en el siglo XVII y antes. Es una especie de propaganda. Vamos a hacerle de tal manera que el pueblo que no tiene educación nos siga a nosotros y utilicemos un argumento bastante defendible, que es recuperar la figura del rey. Doctor, yo quisiera tener mi pregunta va encaminada y se relaciona un poco con la anteriormente realizada por mi compañero Aarón, y es: ¿qué tan cierto hay respecto a que el movimiento independentista buscaba una independencia plena, valga la redundancia, de España? Porque en principio, como lo acaba de mencionar, si era propagandístico lo que se estaba mencionando, pues pareciera que era mantenerse pues con España, y la independencia fue uno de los resultados finales que surgieron y no en un principio, como bien se menciona. ¿Qué respuesta o qué opinión nos tiene respecto a ello? Bueno, yo opino que sí, efectivamente, en un primer momento era una queja en contra del gobierno. Agreguémosle la recuperación del monarca, que había sido secuestrado por el tirano Napoleón, que así se expresaban de él, como un tirano, y que en el camino del movimiento insurgente en algún momento se les ocurrió la posibilidad de ser independientes. Pero esto fue un aprendizaje, se aprendió en la lucha
el deseo de ser independientes. Es un poco como el ser humano. Llega un momento en que solo le surge a uno el deseo de independizarse de sus padres. Bueno, lo mismo ocurrió aquí. Por supuesto, fue una lucha muy sangrienta, fue una lucha muy cruel en muchos aspectos por ambos lados. No nada más me refiero al lado realista, también el lado insurgente, pero sí fue un proceso que se dio a lo largo de varios años, ni siquiera meses, de varios años. Es como si un día, estoy exagerando y la historia no se comporta de esa manera nunca, pero es como si un día hubiéramos todos amanecido con el deseo de ser independientes. Eso es un poco lo que se celebra cada 16 de septiembre, cada 15 de septiembre que celebramos el Grito de Dolores. No es tanto el hecho del grito, sino que fue el inicio de un darnos cuenta de que queríamos, podíamos y que íbamos a ser independientes. Ahora, también me interesó el apartado donde también nos habla de la problemática donde Rayón enfrenta a Morelos con el posible, la idea del caudillo. ¿Nos podría explicar un poco acerca de cómo se da este fenómeno donde sí efectivamente llega a Morelos a ser un caudillo? ¿Por qué Rayón está en contra de ello? Esa pregunta es un poco difícil de contestar, porque yo no soy experto en Morelos propiamente, pero me imagino que tiene que ver con concepciones distintas de cómo lograr el triunfo de un movimiento. Morelos era un hombre más cerca al pueblo. Él tenía su forma de lograr convencer a un grupo de su manera de pensar, mientras que Rayón tenía una manera más, podríamos decir, intelectualizada de cómo postular las cosas, de cómo quería que las cosas se lograran. Entonces eran perspectivas distintas con un mismo fin. No debemos de dejar de un lado el ego de las personas, cada quien quiere siempre sobresalir sobre los demás, pero había visiones distintas y esto genera conflicto. Ahora, también hay que tomar en cuenta que Rayón estaba en Toluca mientras que Morelos estaba en Cuautla o en algún lugar así, entonces las distancias, la falta de comunicación, pues genera muchos malentendidos y los malentendidos trascienden al relato histórico. No estoy diciendo que hemos malentendido la relación entre Rayón y Morelos, pero a lo mejor no tenemos todos los elementos de juicio para poder decir que digamos que tuvieron visiones encontradas sobre el movimiento en el que participaban, sino que tenían perspectivas distintas con un mismo fin. Doctor, bueno, yo no puedo evitar pensar que si bien es cierto la Constitución de Cádiz que surge en España cuando se encuentra Fernando VII preso por Napoleón, bueno, y si bien es cierto tuvo una gran influencia en México, no pudo haber habido algún otro cuerpo normativo como pudo haber sido el Bill of Rights que pudo haber tenido una influencia también directa en la creación de la Constitución de Apatzingán propiamente. Se lo comento por la cercanía de los hechos en que surgen y aparte porque bueno, tuvimos la oportunidad de entrevistar no hace mucho al magistrado González Oropesa respecto al tema y él hace alusión a que no todo está en Cádiz y yo también le recibí la misma pregunta y pocas veces se ve una visión más allá de Cádiz. Piensan que Cádiz es se traslada el pensamiento de Cádiz a la Constitución de Apatzingán, cuando también hay elementos del Bill of Rights que se vieron presentes en la misma. Bueno, si 50 historiadores se dedican a estudiar este edificio, eso no quiere decir que este edificio haya sido importante, sino que 50 historiadores lo estudiaron. Lo mismo ocurre con la Constitución de Cádiz recientemente, repito. Mucha gente ha estudiado la Constitución de Cádiz, han salido muchos libros con motivo del bicentenario de la Constitución, el bicentenario de la Independencia, todo lo que ustedes quieran,
Pero eso no quiere decir que haya sido tan importante como todos los libros que estamos leyendo. Necesitamos estudiar más, profundizar más alrededor de la Constitución de Apatzingán, de las bases de la Constitución de Apatzingán, de las ideologías detrás de los hombres que redactaron este documento, y a lo mejor resulta que, bueno, sí, la Constitución de Cádiz tuvo que ver, pero no tuvo que ver tanto como ahorita nos está diciendo la historiografía. Hay que tener mucho cuidado entre la historiografía y la historia. Eso es lo que puedo decir al respecto. Doctor, pues muchas gracias por esta plática, va a ser muy aclarador para muchas de las podescuchas que tenemos ya de audiencia, y bueno, agradecerle nuevamente por esta entrevista y por la oportunidad que tuvimos de grabar esta conferencia, la cual también vamos a transmitir en nuestros canales, y bueno, no sé si tengas algo más. Pues solo un comentario más, y el cual es para felicitarlo también, doctor, porque es, bueno, algo que yo pude ver es que a lo largo de la educación básica que uno tiene como mexicano, muchos de los libros oficialistas enseñarán las juntas, las audiencias, pero no explican qué son. Y creo que es la primera conferencia en la que escucho de forma clara qué consiste la audiencia y qué consiste las juntas, porque es algo que pues uno lo deja de lado, pero no busca ir más allá en su momento. Y bueno, yo lo felicito por ese aspecto porque al menos a mí me aclaró muchas cosas. Gracias a los dos y gracias a todos. Hasta pronto. Luis Jauregui. Y Aaron Almanza. Bienvenido, doctor. Gracias, muchas gracias, Aaron. Bueno, como primera pregunta, para entrar ya de lleno al tema de lo que sería el panorama aquí de la independencia en México, pues me gustaría que nos explicara un poco más acerca de lo que nos habló, de lo que trató el día de hoy, específicamente lo que fue una pequeña cita que hizo sobre Allende, donde decía que el pueblo quizá... Hola, ¿qué tal amigos de Proyecto Grado Cero? Bienvenidos a una emisión más. El día de hoy estamos con el doctor Luis Jauregui, él es director del Instituto Mora, y estamos en el marco de este curso de las Constituciones de México. Específicamente el tema fue la Constitución de 1800. El panorama histórico de 1814, y en este sentido trató el doctor algunos temas relacionados desde la historia que comienza con la invasión de Francia a la Nueva España, los problemas económicos y sociales que se presentan y cómo se desenvuelve el desarrollo de la independencia. Para hacer este programa nos encontramos Alan Daniel.